El día de hoy vamos nosotros a desarrollar en el curso de física el tema de electromagnetismo 2. ¿Y qué básicamente vamos a desarrollar? Bueno, vamos a empezar con lo que es la fuerza magnética que se genera en una partícula debido a un campo magnético. A ver, ¿cómo es esto? Si usted ve la gráfica, observa la gráfica, estas líneas, 1, 2, 3, 4, 5 líneas que están en paralela o en paralelo, van a representar a la inducción magnética. Ya lo vimos la clase pasada, así que tenemos acá un campo magnético representada por estas 5 líneas que usted lo puede observar, ¿no? Que están en paralelo, perdón. A este campo magnético que usted observa, representada por esas líneas que están ahí, a ver, las voy a resaltar, estas líneas de acá, ¿no? Estas líneas de acá representan al campo magnético, ¿ya? O a la inducción magnética. En ese campo se suelta una esferita que tiene una carga eléctrica, puede ser positiva o puede ser negativa. Lo que va a ocurrir es que al momento de dejar ahí una esfera, si es que esta esfera no tiene velocidad, no se va a generar ninguna fuerza eh, en la esfera. Pero si nosotros soltamos la esfera o, digamos, lanzamos la esfera al campo y esta ingresa al campo con una velocidad ya diferente de cero, se va a generar la fuerza magnética. Entonces, muy importante tener en cuenta este detalle. La fuerza magnética se va a generar para una carga eléctrica solo si esta carga eléctrica se mueve dentro del campo eléctrico. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, para nosotros hacer el gráfico o la representación de los campos magnéticos, que ya lo hemos visto la semana pasada, la representación de la velocidad y la representación de la fuerza magnética, todos son vectores. Vamos a utilizar una regla que les voy a hablar en un momento, ¿ya? Pero también tener en cuenta aquí que para nosotros saber, pues, el valor de la fuerza magnética, vamos a necesitar conocer también, muchachos, el ángulo que hay entre las líneas de inducción, acá lo estoy resaltando, voy a tomar uno nada más como ejemplo, ¿no? Y la velocidad, ¿no? El ángulo que forman las líneas de inducción con la velocidad, en este caso es alfa, ¿no? Será nuestro ángulo que nos va a ayudar a hacer el cálculo de la fuerza magnética. Muy bien, entonces, para calcular esa fuerza magnética, vamos a utilizar la memotecnia que bebé señor. Ya es decir, la carga es por la velocidad, rapidez, por la inducción magnética, que es B, por el seno del ángulo que forman quienes la inducción con la velocidad de la partícula. Muy bien, ahí tenemos nosotros en la leyenda qué significa cada uno de ellos. Fm significa fuerza magnética en Newton, B es la inducción magnética en Tesla, Q es la carga de la partícula que ingresa al campo, V es la velocidad con la cual ingresa la partícula al campo magnético, ¿no? Y alfa es el ángulo, pues como ya les señalé, que forman las líneas de campo con la velocidad de la partícula. Muy bien. Más adelante nosotros vamos a ver una regla que nos ayude a graficar la fuerza magnética. ¿Ya? Lo que te voy adelantando, sí, antes de continuar, muchachos, es que las líneas de inducción magnética, es decir, la B, ¿ya? Y la velocidad van a formar un plano. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos acá una mesita, pues, por decirlo así, acá tengo una mesa. ¿Ya? Entonces, sobre la mesa están las líneas de inducción magnética. Ahí están. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son paralelas, perdón, ¿ya? Para no confundirnos. Muy bien, ahora, en esta línea, en estas líneas de inducción magnética, nosotros vamos a lanzar, ¿no? una partícula. Es como si dejara caer una canica, por decirle así, sobre la mesa. ¿Ya? Y bueno, va a ser lanzada a un cuerpo, ya sea con carga positiva o negativa, ¿no? Va a ser lanzada sobre la mesa. Entonces,
Esto representa la velocidad. Esta línea va a representar las líneas de inducción magnética. Y como usted notará, la velocidad con las líneas de inducción está en el mismo plano. ¿De acuerdo? Este es un plano que puedo llamar P, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo grafico yo la fuerza magnética? Bueno, la fuerza magnética va a ser perpendicular al plano. ¿De acuerdo? ¿Y cómo así? Es decir, vamos a tomar nosotros el punto de intersección de los dos y la fuerza magnética puede estar hacia arriba. ¿No? Va a haber casos donde está hacia arriba, pero va a haber casos también donde va a estar hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuándo va a ir hacia arriba y cuándo va a ir hacia abajo? Eso lo vamos a ver en un momento con la regla de la palma de la mano derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya te adelanté ya a esos criterios importantísimos. Vamos ahora a pasar a la fuerza magnética sobre un conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Aquí hemos visto la fuerza magnética que afecta a un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea con carga positiva o negativa, ¿no? Pero en este caso vamos a ver ahora cómo se determina la fuerza magnética en un conductor recto, porque también hay casos para conductores que no son rectos. No lo vamos a ver ahora, lo vas a ver el próximo año, ¿no? Pero te voy adelantando por si lo quieres averiguar. ¿Ya? Acá tengo un conductor recto. ¿Qué consideraciones se debe tener? Bueno, el campo o la inducción magnética también deben ser líneas paralelas, como lo podemos observar. ¿Ya? El conductor debe estar en el mismo plano que las líneas de inducción, como tú lo puedes ver. Hace rato te puse el ejemplo de la mesita, ¿no? Y el ángulo alfa es el ángulo que forman las líneas de inducción con el conductor. Muy bien, ¿qué debemos considerar aparte de ello? La longitud del conductor, ¿no? Es decir, cuál es la dimensión, cuál es el tamaño que tiene el conductor. Y también la intensidad de corriente que pasa por ese conductor eléctrico. ¿De acuerdo? Para determinar la fuerza magnética que afecta a ese conductor, muchachos, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Pero la memotecnia es Bilsen, ¿ya? No estoy haciendo ningún comercial, por si acaso, Bilsen, ¿ya? Con eso te vas a ayudar a recordar esta fórmula, ¿ya? Entonces, en la primera forma partícula era QBB, señor, y en la segunda es Bilsen, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya te expliqué qué significa cada uno. MAG significa módulo de la fuerza magnética, B es el módulo de la inducción magnética, se mide en Tesla, I es intensidad de corriente, L es la longitud del conductor y alfa es el ángulo que forman las líneas de inducción con el conductor. No olvidar que la fuerza magnética en el primer caso es nulo cuando hay dos situaciones. ¿Cuál es la primera situación? Cuando la velocidad es nulo, es decir, si el cuerpo no se mueve, entonces tampoco hay fuerza magnética. ¿Ya? Y también cuando la carga que se lanza sobre el campo, por ejemplo, acá yo tengo las líneas de inducción del campo, ¿no? Si la carga que se lanza al campo magnético, acá están las líneas de inducción de campo. Si lanzamos nosotros la carga y esta velocidad es paralelo a las líneas de inducción, ¿no? Es decir, su velocidad es acá. Si son paralelos, la fuerza magnética también es mínima, es decir, también se va a hacer cero. ¿De acuerdo? Entonces tienen dos situaciones, no te olvides. Cuando la fuerza magnética es nula, cuando no hay velocidad, es decir, cuando la partícula no se mueve, y cuando la velocidad de la partícula es paralelo a las líneas de inducción magnética. ¿Entendido? Y lo mismo ocurriría, te dejo eso a ti para que analices a ver cuándo no existiría fuerza magnética en un conductor eléctrico recto. Muy bien, hace un momento te hablé de cómo podemos nosotros graficar las líneas, o mejor dicho, la fuerza magnética, utilizando la regla de la palma de la mano derecha. ¿Ya? Bueno, acá de repente este gráfico no te va a ayudar muy bien, así que yo lo voy a graficar aquí en esta zona para que tú lo veas. Vamos a suponer que acá tengo yo la partícula, acá tengo una partícula con carga positiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a aplicar nosotros la regla de la palma de la mano derecha. Ojo, debe ser la mano derecha, ¿ya? No puede ser la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no soy gran dibujante, así que te lo voy a graficar
someramente. Ahí tengo yo, bueno, estoy pasando de los dedos, muchachos. Vamos a graficar acá la mano derecha, ¿ya? La palma de la mano derecha, como dice acá el criterio. Muy bien, pero antes, esta partícula yo lo voy a lanzar sobre un campo magnético con cierta velocidad. Ahí está. Entonces vamos a seguir lo siguiente. La velocidad va a tener la misma dirección que el dedo pulgar, ¿de acuerdo? Es decir, acá está el dedo pulgar, ¿ya? Acá tenemos el dedo pulgar y los otros 4 dedos, 1, 2, 3, los otros 4 dedos, ¿ya? Bueno, no soy gran dibujante, así que no hay problema. Los otros 4 dedos van a tener la misma dirección que las líneas de inducción magnética, ¿ya? Estas líneas de inducción magnética. Ahí está, B. Listo. Recuerda que te dije que está en el mismo plano. ¿Ya? Acá estará el ángulo que forman los dos. Bueno, puede ser cualquier ángulo. Ya puede ser recto, puede ser agudo. No hay problema. Listo. ¿Y cómo graficamos entonces la fuerza magnética? Ojo que debe ser la palma de la mano derecha. Fíjate acá en el gráfico cuál es la palma. Esto de acá es la palma de la mano derecha. ¿De acuerdo? No se puede aplicar la otra parte, la otra cara de la mano, si no estaríamos en un absurdo. Entonces, lo que va a pasar es pues que las líneas de inducción y la velocidad van a estar en la misma palma, van a estar como quien dice echados esos vectores y la fuerza magnética va a ser perpendicular al plano, perpendicular a la palma, ¿de acuerdo? Es decir, va a salir hacia arriba. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Debe ser perpendicular a la palma de nuestra mano, o sea, perpendicular tanto a las líneas de inducción como a la velocidad, ¿no?, del cuerpo. Y va a ir hacia arriba cuando la carga es positiva. Si la carga tiene signo negativo, se grafica hacia abajo. Así de simple, muchachos, ¿ya? Entonces, no te olvides, esta regla es muy importante para la construcción de las líneas que representan o vectores que representan a la fuerza magnética, la inducción, la velocidad y también para la intensidad de corriente en caso de los conductores eléctricos, como ya hemos visto, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazas el sentido de la corriente por la velocidad para conductores eléctricos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a otro aspecto que es la inducción electromagnética, ¿ya? Y bueno, te voy a hablar qué cosa es inducción electromagnética. A ver, vamos a borrar un ratito esto de acá. Fíjate acá lo que te voy a explicar. Hace mucho tiempo, mi gran amigo Faraday generó, pues, corriente eléctrica. El término inducción significa generar, crear, provocar, ¿de acuerdo? Electromagnética. ¿Qué significa inducción electromagnética? Para que entiendas, es provocar electricidad mediante el magnetismo. ¿Ya? A eso se refiere la inducción electromagnética. Ahora, ¿y cómo se genera ese proceso? Bueno, lo que hizo pues Faraday es tener un conductor, una espira, ya, a un conductor circular se le llama espira, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta espira, él pues lo tomó y tomó un imán. Ahí está el imán. Y nosotros sabemos ya que un imán pues tiene un campo magnético, ¿no es cierto? Ya está ya. Nosotros sabemos que las líneas de campo magnético salen del imán, ya les mostré ya en las clases anteriores. Bueno, y están saliendo pues, vamos a poner que salen acá, 1, 2, vamos a representar 4, ¿no? Vamos a poner que este es el norte. Usted sabe que del norte salen las líneas de inducción, ¿no? Ya lo hemos visto en las clases anteriores, muchachos. Ya está, ya. En este primer caso, el imán está a cierta distancia de la espira, pero cuando se le acerca un poco más, ¿no? Cuando se le acerca el imán hacia la espira un poco más, ¿de acuerdo? Las líneas de inducción van a cambiar. Bueno, van a seguir siendo 4 como en nuestro caso, ¿ya? Pero los 4 ya van a pasar por esta zona, por esta área imaginaria, vamos a decirlo así, de la espira, ¿no? Vamos a poner que por un momento se convierte en un círculo, ¿no? Y bueno, va a traspasar ya ahora sí las líneas de inducción magnética por esa espira. Ya esto de acá es B, que representa a la inducción magnética. ¿Entendido? Muy bien.
Entonces, ¿qué ha pasado con el imán? El imán ha tenido que acercarse hacia la espira y lo que se está produciendo, muchachos, es corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Cómo así? Se llama flujo magnético a la cantidad de líneas que pasa por un área, la cantidad de líneas de inducción. Por ejemplo, acá yo tengo dos líneas de inducción que pasan por esta área o que cruzan por esta área. ¿De acuerdo? A ese fenómeno se llama flujo magnético. Ahora, el flujo magnético se mide en Weber. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate acá. Si yo, por ejemplo, te menciono este gráfico, por esta espira, en un momento, está pasando dos líneas de inducción. Es decir, hay un flujo que vale 2 Weber. El Weber se simboliza con W y la B. ¿Ya? 2 Weber. En cambio, cuando acerco el imán, notamos que la cantidad de líneas de inducción que pasan ahora por el área de la espira aumentó, ha cambiado en este caso. Puede aumentar, puede disminuir. En este caso vamos a asumir que son 4 líneas y lo puedo yo representar como si fueran 4 Weber, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se genera la corriente? La corriente que se genera se debe a la variación de flujo magnético. Recuerde que el flujo magnético es la cantidad de líneas de inducción que pasa por un área. Si esta cantidad de líneas de inducción cambia en cantidad, se genera corriente. En otras palabras, si cambia el flujo magnético que pasa por una espira, se va a producir corriente eléctrica y esta corriente que va a circular, obviamente tiene que ser un conductor, porque si la espira es de plástico, la cantidad de flujo va a variar, pero no se va a generar corriente eléctrica. Obviamente tiene que ser un conductor eléctrico, jóvenes, hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Esta corriente que pasa por la espira se llama corriente inducida. ¿Me dejo entender? Se llama corriente inducida. ¿Ya? Ahora, usted sabe que toda corriente necesita pues de una fuente, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos visto circuitos, para que un foquito se encienda, debe tener pues una fuente, en este caso una pila, ¿no? Bueno, acá también se genera una fuente, ¿ya? ¿No? Pero en este caso no lo vamos a llamar el voltaje. Fuente o voltaje es lo mismo, en este caso vamos a asumir que sea así, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a llamar voltaje ni fuente, sino lo vamos a llamar fuerza electromotriz. Se denota con la letra E. A ver, para que tú entiendas, pues nosotros cuando teníamos acá la pila, por ejemplo, y tenías tu circuito por acá, ¿no? Polos positivos y negativos, y acá teníamos el foco, por ejemplo, que funcionaba con la corriente, ¿no? Esto era la pila o batería, ¿ya? Pero la pila o batería se simboliza también con dos líneas, ¿no? Acá colocábamos V, que era el potencial eléctrico o el voltaje, como tú quieras llamarlo, ¿no? Simplemente le vamos a cambiar de nombre nada más y lo vamos a llamar fuerza electromotriz. Nada más, eso es lo que se va a utilizar generalmente aquí, ¿ya? Repito, la corriente se genera debido a la variación de flujo magnético. Ya te expliqué qué cosa es flujo magnético. Y una cosita, la fuerza electromotriz siempre se genera. La intensidad de corriente no se genera siempre. ¿Por qué? Como ya te dije, si el cable es conductor, va a pasar corriente, pero si el cable no es conductor, no va a pasar corriente, pero sí va a estar presente la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz siempre va a estar con la condición de que la cantidad de flujo magnético cambie. Entonces, esta fuerza electromotriz se llama fuerza electromotriz inducida. ¿De acuerdo? Así es como se genera, por ejemplo, la corriente en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Para tener en cuenta cómo se produciría ahí esa corriente. Bien, muchachos, ya te expliqué ya. Hay mucho que aprender acá, pero no podemos extendernos demasiado. Bueno, entonces ya sabes qué es el flujo magnético. Acá tenemos nosotros más claro, ¿ya? Ojo que el ángulo que se forma, mira acá estas líneas de inducción, cómo pasan esta área, ¿sí? Hay 4 líneas de inducción que pasan en esta área. Entonces, el flujo magnético, del cual te hablé hace un momento, ¿no? Era la cantidad de líneas de inducción que pasan por un área, ¿no? ¿Y cómo es su cálculo? Se representa el flujo magnético con el phi.
¿ya? Phi es el flujo magnético y se halla con la memotecnia vacus. ¿No te acuerdas de esa palabrita? No, fácil, ¿no? B significa inducción magnética, A es el área de la figura, en este caso, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y el coseno del ángulo alfa. Ojo, aquí el coseno debe ser el ángulo que se forma entre las líneas de inducción y la normal del cuerpo. ¿Qué cosa es la normal? La normal es una perpendicular que se grafica, ¿no? Hacia el área. ¿Ya? Recuerda que esta normal es una perpendicular que se debe graficar, ¿no? Con la zona, con el área. Ya, ten cuidado entonces con este ángulo, por favor, debe ser entre la normal y la línea de inducción. ¿Ya? Muy bien. Acá está definido todo lo que significa cada uno de ellos, ¿ya? Así que a tener en cuenta eso, muchachos. Casos especiales, el flujo magnético va a ser cero, pues cuando no pasa por las líneas, no pasa por el área, ¿no? Fíjate acá, las líneas de inducción no pasan por el área, o sea, no atraviesan esta área, entonces el flujo es nulo, ¿de acuerdo? Y el flujo es máximo cuando las líneas de inducción, a diferencia de lo que hemos visto, acá formaba un ángulo alfa, ¿te acuerdas? Pero acá forma un ángulo de 90, ¿sí? O sea, las líneas de inducción son perpendiculares a el área. Cuando eso ocurre, el flujo magnético simplemente se calcula multiplicando la inducción magnética por el área. Ya no interviene el coseno del ángulo, porque recuerda que el coseno de 90 grados es 1, y bueno, ahí se tiene el valor máximo entonces y el valor mínimo del flujo magnético. Bueno, ¿qué cosa es la ley de Faraday? Hace rato te expliqué ese experimento que en realidad fue el experimento de mi amigo Faraday, ¿no? Y bueno, Faraday señala que la fuerza electromotriz, ahí está la letra E, ¿sí? La fuerza electromotriz, E significa la fuerza electromotriz, ¿no? Va a ser igual a N, ahorita te voy a explicar qué cosa es N, ¿no? Por la variación de flujo magnético entre la variación de tiempo. A ver, te voy a explicar ese detalle. Nosotros en el gráfico que te mostré hace un momento solo vimos una espira, ¿ya? N significa el número de espiras. Es decir, si yo tengo acá una espira, pues puede tener 1, 2, 3, ¿no? La espira es el alambre que está enrollado, ¿no? En un cuerpo sólido, en un conductor. Ya acá, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 3, por decirlo así, ¿no? Entonces acá N valdría 3, ¿ya? Solo yo hice el ejemplo con una espira nada más, ¿de acuerdo? Y como ya te dije, cuando yo tenía el imán por acá y después de un momento tenía la espira, ¿no? La misma espira, pero el imán ya estaba más cerca, habíamos dicho que la cantidad de flujo cambiaba, ¿no? Acá tenía, por ejemplo, 2 líneas nada más que pasaban, ¿no? Y luego habían 4 líneas que pasaban, ¿no? Entonces, el flujo magnético está cambiando, está variando. Acá era 2 Weber, acá era 4 Weber, ¿no? Entonces, este flujo magnético se llama flujo magnético inicial y este flujo magnético es flujo magnético final. Para hallar la variación del flujo magnético, muchachos, ¿no? Simplemente se resta el final con el inicial, ¿ya? Es decir, para hallar la cantidad de variación del flujo magnético que está en el numerador, simplemente voy a restar el final menos el inicial. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? No te olvides. Y la variación de tiempo, maestro, la variación de tiempo es lo que va a demorar el imán desde el punto que está arriba, por ejemplo, hasta el punto que está abajo, ¿no? Es decir, desde arriba hasta acá, ¿cuánto ha demorado? A eso se llama variación de tiempo. ¿Y por qué menos, profesor? Porque este menos va a hacer que se cumpla la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí está lo que significa cada uno de los parámetros. Bien, muchachos, vamos a resolver problemas. Ya, acá tenemos el primer ejercicio. Nos dice, ¿no? Una partícula cargada con menos 30 Coulomb ingresa a un campo magnético de intensidad 4 por 10 a la menos 3 Tesla, con una velocidad de módulo 5 por 10 a la cuarta metro por segundo. Si la velocidad de la partícula forma un ángulo de 37 grados con el vector de inducción magnética, calcula el módulo de la fuerza magnética en Newton sobre la partícula. Preguntas recurrentes de examen de admisión. Y bueno, vamos a graficar el fenómeno. Ahí tengo yo la partícula, ¿no? Que tiene una carga de menos 30 Coulomb, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que este vector represente a la línea de inducción magnética, es decir, esta B. B sabe usted que significa inducción magnética, cuyo valor, como dice acá, es 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Muy bien,
Aquí voy a representar la velocidad que tiene esta partícula, que es 5 por 10 a la cuarta metros por segundo, una velocidad bastante alta, ¿no? ¿Ya? Y el ángulo que forma la velocidad con la línea de inducción es 37 grados. Acá nos está diciendo el problema, ¿no? Estoy graficando el fenómeno. Muy bien. Nos piden hallar la fuerza magnética en Newton. Bien, muchachos, ¿cómo sería la fuerza magnética en Newton? Bueno, eh, acá hay que tener en cuenta la regla de la palma de la mano derecha, ¿no? Claro que sí, será para arriba, será para abajo. Bueno, recuerda que la velocidad va a tener la misma orientación que tiene nuestro dedo pulgar, ¿no? Acá está tu dedo pulgar, y la línea de inducción va a tener la orientación que tiene los otros 4 dedos. Acá está la palma de tu mano derecha, ¿no? Ahí está, listo. ¿Sí? Como la carga es negativa, la fuerza deberá ir hacia abajo. ¿Listo? Así de simple, muchachos, se aplica esta regla de la mano de la palma derecha. ¿Ya? Entonces, hacia abajo va la fuerza magnética. Muy importante esto, en ejercicios más complejos tienes que dominar esto de acá. Muy bien, vamos a aplicar nosotros la fórmula. ¿Qué fórmula se aplica para una partícula? ¿Qué bebé, señor? ¿No? La fuerza magnética igual que bebé, señor. Muy bien, Q es la carga, el valor de la carga eléctrica. Ojo, se debe considerar su valor absoluto. Ahí en la fórmula que está en la teoría no señala que debe ser el valor absoluto, pero te lo aclaro aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces colocamos los valores. 30 es la carga, la velocidad 5 por 10 a la cuarta, la inducción magnética es 4 por 10 a la menos 3, y el seno del ángulo, en este caso el ángulo, ¿cuánto es? 37 grados. Entonces acá sería el seno de 37 grados. Bueno, eso es algo que tú ya lo dominas, ¿no? Duermes con ese pensamiento trigonométrico, ¿no es cierto? Ahí está. Ven, acá simplemente operamos, muchachos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjate, bueno, ya es algo más práctico desarrollar eso, ¿no? Por ejemplo, acá podemos simplificar, pues, no sé de dónde salió este 5, pero bueno, se ve este 5 con este 5, ¿no? Acá tengo eh, 30, que es 10 por 1, ¿no? Ahí está, en lugar de 30 voy a poner 10, 3 por 10 a la 1. Ya, este 5 se supone que se fue con este 5. Acá tengo 10 a la cuarta, el 4 bajo, 10 a la menos 3. Ah, ya, acá está el error. Acá debió haber sido 3. Entonces vamos a corregirlo, muchachos. Te vas por acá. Y este debe ser 3. Listo, ¿ya? Muy bien, entonces operando todo esto de acá, me queda, pues, fíjate los exponentes de 10, ¿no? Te queda este 3 por este 4 por este 3, ¿no es cierto? Bueno, vamos a corregirlo ahí, seguramente hay error. Bueno, acá nos quedamos 10 al cuadrado, este 10 a la cuarta con el 10 a la 1 es, pues, 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta por 10 a la menos 3 es 10 al cuadrado, ¿no? Y acá te queda 3 por 4, 12, ¿no? Y por 3 sería 36. Entonces, la respuesta, vamos a corregir acá, muchachos. Ya voy a ponerlo más pequeñito esto de acá. Ahora sí, ¿no? Recuerda que acá teníamos que colocar el número 3, ¿ya? Ahora sí me parece que está bien. Entonces tendríamos 3 por 4, 12 por 3, 36 por 10 al cuadrado. Ahí está, así quedaría. ¿No es cierto? 36 por 10 al cuadrado. Ya está, ya. Esto lo voy a borrar. Y simplemente, muchachos, 36 por 10 al cuadrado es 36.000, ¿no? Ahí está, 36 con dos ceritos, ¿no? 3.600, perdón. Ahí está, 3.600 newton sería el valor de la fuerza magnética en el problema número 1. Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Acá tengo el siguiente problema donde nos piden calcular el módulo de la fuerza magnética en Newton sobre el conductor. Bueno, en este caso nosotros tenemos un conductor, ya no tenemos una partícula como en el problema anterior, sino tenemos un conductor. Si te das cuenta, aplicar la fórmula es sencillo. Lo que a veces un poco puede causar trabajo es operar, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, fuerza magnética nos piden calcular, ¿ya? Para calcular nosotros
la fuerza magnética en un conductor recto, necesitamos conocer su longitud del conductor, que es 4 metros, ¿no? La intensidad de corriente que pasa por el conductor, acá nos lo dicen que es 5 amperes, ¿no? El ángulo que forma el conductor con las líneas de inducción magnética, que es este 30 grados, ¿de acuerdo? Y la inducción magnética, obviamente, que es 7 Tesla. ¿Qué fórmula aplicamos? Para partículas con carga aplicamos QBB, señor, pero para conductores rectos, porque hay conductores también que no son rectos, ese es otro caso, ¿ya? Aplicamos el Bilsen, ¿ya? Bilsen, como lo escuchas. Bueno, la fuerza magnética igual Bilsen para conductores rectos. Y bueno, en este caso será el seno del ángulo, que es 30 grados, ¿no? Seno de 30, por eso lo he puesto de frente yo aquí. Bien, muchachos, reemplazamos los valores. Sabe usted que la inducción es 7, la intensidad es 5, la longitud es 4 metros y el seno de 30 es 1/2. Operando todo esto tendríamos 70 newton. Facilito, ¿no? Vamos al siguiente problema. Fíjate, en el número 4 también nos piden hallar la fuerza magnética en newton. Y otra vez tenemos a un conductor recto. Y ya sabe usted que en conductores rectos vamos a aplicar la fórmula Bilsen, ¿no es cierto? ¿Y cómo así? Primero vamos a ver la longitud del conductor, porque acá no tengo yo el tamaño del conductor. No tenemos, pero nos vamos a ayudar de este ángulo de 37 grados para saber cuál es el tamaño del conductor. Si te das cuenta, el cable es la hipotenusa de este triángulo que se ha formado, ¿no? Entonces, el tamaño de ese conductor será la hipotenusa de este triángulo. Fíjate, 37, acá vale 3, abajo vale 4. Por lo tanto, la longitud del conductor debe ser 5 centímetros. Pero ojo, una cosita acá debes tener en cuenta. La longitud no debe estar expresada en centímetros, sino debe expresarse en metros. Entonces, no olvides que centi es 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a considerar. La fuerza magnética queremos nosotros saber. Y acá está, ¿no? La longitud es 5 por 10 a la menos 2. ¿Por qué, profesor, ha puesto 5 por 10 a la menos 2? ¿De dónde sale si era 5 centímetros? Es que el centi, como ya te dije, es 10 a la menos 2. Y debe estar expresada en metros. La intensidad de corriente es de 50 amperes, acá nos lo señalan, el ángulo es 37 grados, obviamente, pues, si tú lo llevas este ángulo a cualquiera de las líneas de inducción, te va a salir 37 grados, porque son paralelos con esta línea que está acá representado, ¿no? La inducción magnética es 6 Tesla, ¿ya? Y bueno, aplicamos nosotros nuestra formulita para conductores rectos, el famoso Bilsen. Ahí está, Bilsen. Y listo, se acabó. Bueno, ahí tenemos la inducción, vale 6, la intensidad es 50, la longitud es 5 por 10 a la menos 2 y el seno de 37 es 3/5. Muchachos, acá simplificamos, por ejemplo, se va este 5 con este 5, ¿no? Y podemos tener acá 50 por 10 a la menos 2 por 3. Bueno, a ver, vamos a ver qué queda por acá. Por ejemplo, si fueron los 5, 10 a la menos 2 también. Acá 6 por 5, 30, que sería 300, ¿no? 300 por 3, 900. Pero, bueno, nos quedaría 900 por 10 a la menos 2. Lo bajé nada más. 10 a la menos 2 es 1 sobre 100. Te quedaría 900 entre 100. La respuesta sería 9 newton, la fuerza magnética. Muy bien. Vamos ahora a este siguiente ejercicio. Tenemos acá la figura muestra un conductor recto de 3 metros. A ver, antes de continuar te quiero yo explicar qué significan estas X. Estas X significan que las líneas de inducción están entrando desde donde tú estás hacia tu pantalla. Esta X significan que las líneas de inducción entran de donde tú estás hacia tu pantalla. ¿Me dejo entender? ¿De acuerdo? Y los puntitos significaban que salían. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la línea de inducción X significa que está entrando acá, acá está entrando. No lo puedo graficar porque no es en 3D. Ya están entrando acá la línea de inducción. Eso es lo que significa, está ingresando hacia la pantalla. Muy bien. Este conductor con la línea de inducción forma 90 grados, ¿no? Vamos a suponer que yo lo veo desde arriba. A ver, vamos a suponer que me coloco arriba. Tú vas a ver desde arriba a las líneas de inducción magnética que estarán así, ¿no? Y el cable conductor estará así, pues. ¿Qué ángulo forma el cable conductor con las líneas de inducción? 90 grados. ¿Ya? Eso es importante, muchachos, tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos que nos piden la fuerza magnética. La longitud del conductor nos dicen que es 3 metros, está en metros, no hay problema. La intensidad de corriente es 8 amperes, ahí está.
La inducción es 4 Tesla, ahí está. Y el ángulo, como ya te indiqué, es 90 grados. Bueno, ¿qué aplicamos? Wilson, se acabó la fuerza magnética igual Wilson. Ojo que el ángulo es 90 y el C de 90 es 1, ¿no? Bueno, acá tenemos todos los datos. Inducción es 4, la intensidad es 8, la longitud es 3 metros. Multiplicando todo ello nos va a dar 96 newton. Facilito. Lo mismo que acá, ¿no? La carga eléctrica Q de 2 milicoulomb. Mucho cuidado acá porque acá te dan el mili, y usted sabe que mili es 10 a la menos 3, nada más, es lo único. Ingresa con una rapidez de 100 metros por segundo a un campo magnético de intensidad 4 kilotesla. Bueno, no sé si he considerado el kilo, a ver muchachos, no sé si me he equivocado, pero bueno, el kilo es 10 al cubo, ¿no? Determine el módulo de la fuerza magnética. Bueno, acá profesor, ¿aplicamos Wilson? No, acá no aplicas Wilson, acá vas a aplicar el QBB, señor, porque se trata de una partícula. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? La carga que es 2 por 10 a la menos 3. ¿De dónde sale ese 10 a la menos 3, maestro? Este 10 a la menos 3 viene del mili, pues. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más tenemos? La velocidad que es 100 metros por segundo. Ahí está. Felizmente que sí lo puse, muchachos, gracias a Dios, ¿no? ¿De dónde sale este 10 al cubo, profesor? Del kilo, pues. Ahí está, 10 al cubo. Felizmente que lo puse, pensé que me había olvidado. Y nos pide ya la fuerza magnética. No olvides que el ángulo va a ser 90. Obviamente, fíjate acá, ¿no? Sí, el cuerpo está, la velocidad está moviéndose en este plano y la inducción está entrando desde donde tú estás hacia la pantalla. ¿Qué ángulo están formando? 90 grados. ¿Qué fórmula aplicamos? Como te dije, vamos a aplicar QBB, señor. Listo, muchachos. Ya la carga es 2 por 10 a la menos 3, la velocidad es 100, la inducción es 40 por 10 al cubo y el seno de 90 en este caso es 1. Lo opuesto de frente, el seno de 90 es 1, ¿no? Desarrollando todo esto nos debe dar 8000, ¿no? ¿Por qué? Porque este 10 al cubo facilito para hacerlo, a ver, a la menos 3 se va con este de acá y bueno, ya te queda, ¿no? 2 por 100 por 40, que es 8000 newton. Bien, muchachos, esa es toda la clase de